Buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Salomé Guzmán Montero y a continuación les voy a hablar de los métodos de estudio que a mí más me sirven para ser una buena estudiante, por así decirlo. Bueno, a continuación tenemos los siguientes métodos. Primero, organización, que considero que ese es el más importante y el más crucial para esto. Segundo, conceptos primero, práctica después. Tercero, apuntes conceptuales. Cuarto, explicar a alguien más. Quinto, traducir a tus propias palabras. Y sexto, repetición espaciada. Bueno, para empezar, organización. Nos dice, proceso en el cual se planifica qué, cómo y cuándo vas a estudiar. Bueno, para mí, la organización es algo muy importante debido a que muchas veces la ausencia de esta es la causante de los malos resultados que podremos tener en ocasiones. En mi caso, la organización es un factor clave, es importantísimo, crucial en lo que es mi vida, debido a que yo soy una persona que trabaja y estudia al mismo tiempo, no los mismos días, pero sí al mismo tiempo, entonces tengo que organizar muy bien mi semana para poder que me dé tiempo de hacer todas las cosas y al mismo tiempo, pues, sin dejar de tener una vida social, por así decirlo, ¿cierto? Obviamente, en muchas ocasiones no respeto muchas veces el orden que ya establecí, porque pues por ciertos factores que se puedan presentar en la semana, como novedades, cositas nuevas, entonces no siempre respeto como todos los parámetros que, por así decirlo, a principio de semana me visualicé, pero sin embargo, o sea, tengo muy claro lo que es muy importante que no puedo, o sea, lo que es muy importante que no puedo posponer, que no puedo posponer, por así decirlo. Por ejemplo, esta semana, que hoy puede que me hayan salido 1000 planes, y esta tarea sí o sí la tengo que hacer, la tengo que entregar antes del domingo, es algo que yo sé, tengo muy presente, que la tengo que hacer y que la tengo que hacer antes del domingo a las 11:40 de la noche, por así decirlo. Entonces, es algo que, como ya está muy claro, no lo puedo posponer, ¿me hago entender? Entonces, sí, para mí la organización es clave, es fundamental, es de hecho diría que lo más importante, aunque muchas veces no seamos tan constantes con los órdenes que nos proponemos, pues, sin embargo siempre se puede mejorar, ¿verdad? Listo, ahora, concepto primero, práctica después. Dice, se trata de entender la teoría antes de intentar resolver ejercicios. Esta es clave, es importantísima para lo que es matemáticas. Obviamente, en matemáticas hay que darle mucha importancia a lo que es los conceptos y la teoría, ya que después de eso se despliega todo lo que son los ejercicios, las prácticas. Entonces, podemos decir que empezar a hacer ejercicios sin antes saber cómo para qué sirve cada paso o qué significan ciertos conceptos, ciertos signos, o sea, sin antes saber los conceptos clave, sería la verdad muy enredado, incluso sería muy confuso para, para nuestra mente, obviamente, entender cosas que no sabemos qué significan, o sea, entender por qué esto da esto si no sabemos ni qué es eso ni qué es lo otro, por así decirlo. Entonces, obviamente, esto retrasaría muchísimo nuestro aprendizaje, nuestro conocimiento. Así que considero muy, muy, muy importante y muy clave, primero entender los conceptos, primero saber para qué sirve cada cosa, para qué es cada cosita, y ya después ahí sí practicar y practicar resolviendo ejercicios. Listo. Tercero, apuntes conceptuales. Dice, son notas enfocadas en ideas claves, no en copiar todo. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente yo considero que tomar apuntes en clases, que copiar en clase lo que se está viendo es demasiado importante. O sea, te estoy diciendo que todo es muy importante, pero todo se complementa, por así decirlo. Tomar apuntes en clase es muy importante, ya que pues es como, yo diría que es la base de todos mis conocimientos, por así decirlo, ya que sin los apuntes escritos como a la manera en la que yo lo entiendo, porque eso también es algo muy importante, como que todas las personas tenemos diferentes órdenes y todas las personas tenemos diferentes maneras de entender de entender lo que copiamos, por así decirlo. Entonces, si por ejemplo yo digo, ay, no, en esta clase no quiero tomar apuntes, solo quiero prestarle atención como al profesor y a lo que está explicando, no quiero copiar, no quiero hacer nada más que escuchar. Y yo digo, ay, mi compañera me puede pasar sus apuntes. Si mi compañera tiene una manera diferente de apuntar o de aprender o de entender, obviamente yo no voy a estar conforme con sus apuntes, porque no es como que yo entienda lo que ella copió, o yo entienda las abreviaciones que ella utiliza, o yo entienda ella cómo organiza las cosas. O por ejemplo, en mi caso, yo soy mucho de como teorías así, copiarlas
con lapiceros de colores. No sé por qué, pero me parece que es como más llamativo y hace que no me duerma. Y ya los ejercicios todos son en lápices. Y ya si yo veo un ejercicio que no está hecho en lápiz, yo siento que podría estar malo, no sé por qué, pero es como algo que ya está muy arraigado en mí. Entonces, qué pena, es algo que me hago entender, o sea, si las personas no están, si las personas no tienen la misma manera de tener, pues de apuntar las cosas, es muy probable que no entiendas y te pierdas con los apuntes de tus compañeros. Entonces yo considero que aparte de obviamente escuchar y prestar atención en clase, es muy importante ir copiando e ir apuntando lo que vas entendiendo, ya que obviamente todo queda mucho más claro, ¿cierto? Y obviamente sin este tipo de cosas sería todo mucho más confuso y enredado, ya que ni siquiera sabríamos como el origen de los conceptos de los cuales podría estar hablando el profesor en la clase. Listo. Ahora continuamos con explicar a alguien más. Y dice, enseñar lo que aprendiste a otra persona. Bueno, obviamente a otra persona también le puede ser de mucha ayuda porque como he tenido en varias ocasiones, he visto que muchos de mis compañeros pueden más fácil entenderme a mí que al mismo profesor, o yo misma puedo entenderle más fácil a un compañero que al mismo profesor, porque es lo mismo, todos tenemos diferentes maneras de entender, de aprender y de comunicar lo aprendido, ¿cierto? El caso es que esto obviamente explicarle a alguien más o hacer que le estás explicando a alguien más, pero en realidad estás solo, normal, viéndose en un espejo, ayuda mucho a como organizar las ideas, ayuda mucho a entender como a entender nuestra propia manera de aprender y de comunicar lo aprendido. O sea, prácticamente estamos como obligando a nuestro cerebro a transmitir una idea o un tema de la manera más clara posible para que la otra persona lo entienda. Entonces eso ayuda mucho a organizar ciertos conceptos, ciertos detalles que en la cabeza, o sea, estamos como obligando a nuestro cerebro a aprender para enseñar. ¿Me hago entender? Entonces considero que pues es un método brutal, brutal, para más cuando, o sea, que es como el estrés en grupo de, no estamos entendiendo, no estamos entendiendo, o sea, cada persona explica algo que entiende muy bien y ya las demás reúnen los conocimientos y es algo increíble. Listo, ahora traducir a tus propias palabras. Dice, consiste en reformular la información con tu propio lenguaje. Entonces dice, traducir, traducir las palabras. Esto obviamente teniendo pues mucho cuidado de no cambiar como el significado o el sentido de el tema o las frases de lo que estamos aprendiendo, ¿cierto? Porque, o sea, se trata obviamente de eh, cambiarlas, o sea, no cambiarlas, sino como de modificarlas, por así un poquitito, a nuestro entendimiento, a nuestra propia cabecita, sin dejar de ser como un tema que estamos aprendiendo, o sea, sin dejar de utilizar como las palabras claves del tema prácticamente no dejar como que el tema, no dejar que el tema sea como, ¿cómo lo puedo decir? Como no dejar el tema así como eh, empezado, por así decirlo, porque, o sea, es un nuevo tema, estamos viendo palabras nuevas, conceptos nuevos, y está bien que lo interpretemos de una manera en la que lo podemos entender, pero sin cambiar como lo esencial del tema, por así decirlo. Esto mismo, esta de acá se guía mucho con el anterior de apuntes conceptuales, ya que en los apuntes conceptuales es donde casi siempre tratamos de como reformular la información a modo que nosotros la intentamos cuando estamos releyendo el tema para cualquier examen, trabajo. El caso es como, o sea, hacer que tú mismo entiendas tus apuntes sin cambiar la esencia del tema. ¿Me hago entender? Entonces consiste mucho en como en lo que entendí, lo que sé y ya lo que vas a copiar. Consiste muchísimo en eso. Sí, obviamente sin dejar de ir aprendiendo, por así decirlo. Ahora la repetición espaciada. Dice, es una técnica que consiste en repasar la información en intervalos de tiempo. Bueno, esta técnica pues sinceramente cuando se trata de memorizar es la que más utilizo. Es
La utilizo demasiado, por ejemplo, en lo que son, que tengo exposición, que tengo un debate, que tengo un tema del cual hablar, que tengo, por ejemplo, que hacer ciertas presentaciones. O sea, esta técnica es la mejor. Consiste prácticamente en como, digamos, tengo una exposición el viernes. Lo mejor, o sea, lo más adecuado sería que desde el lunes prepare mis temas, prepare mis fichas bibliográficas con lo que voy a decir, con lo que tengo que decir, con lo que tengo que saber, con lo que tengo que saber manejar para la presentación, o la exposición, mejor dicho. Y desde el lunes ir estudiando, o sea, sacar un espacito del día puede ser que unos 20 minuticos, pues el primer día puede ser unos 20 minutos, y en el cual repitamos la información en nuestra cabeza sin ser agotador, sin llegar a ser agotador, pero repitamos la información en nuestra cabeza, y al martes ya no serían 20 minutos, sino 25 minutos. O sea, es muy bueno, 25 minutos, y otro mismo, repetir la información. Al miércoles ya no 25 minutos, sino 30. Al jueves ya pueden ser 35 minutos, y ya al viernes, el día, siempre he tenido algo muy claro, que el día de la exposición, o sea, si ya no te la aprendiste en toda la semana, ya el viernes no te la vas a aprender, definitivamente no, porque, o sea, tener tanta información, o sea, absorber tanta información en un momentitico antes de la presentación es inservible, porque definitivamente se te va a olvidar, todo se te va como a enredar, se te va a tocar. Entonces por eso es mejor irlo haciendo de a días, en intervalos de tiempo, y no todo el día que es, me hago entender, porque si no, o sea, todo se va a, no se va a embolatar horrible. Entonces, pues obviamente lo mejor sería hacerlo desde el lunes, pero como no siempre tenemos la responsabilidad y la dedicación y el sacrificio para hacerlo, muchas veces uno empieza a que el día anterior o 2 días antes. Entonces, igual, por ejemplo, si son 2 días antes, al primer día repasas 1 hora, el segundo 2 horas, y ya el día de la presentación repasas 15 minuticos antes, sin que todo sea atropellado, porque si se atropella, definitivamente la información no va a salir como debe ser, uno se va a enredar, uno no va a saber decir las cosas, y le preguntan, uno no sabe qué responder. Pero si está, pues esta técnica en lo que es como repetición, en lo que es como exposiciones, presentaciones, es para memorización es increíble. Ya también, sin embargo, ya no puede que cuando no lo tenemos para memorizar sea muy buena en como para resolver ejercicios. Por ejemplo, no tanto en repetición, sino como, es como el mismo concepto, pero sin la repetición, ¿cierto? Por ejemplo, tengo examen el viernes. Desde el lunes puedo sacar que 40 minutos para hacer ejercicios, ¿cierto? El examen, digamos que es de geometría. El lunes saco 40 minutos, hago ejercicios. El martes los mismos 40 minutos, hago ejercicios nuevos, entiendo nuevos conceptos. Y ya el miércoles vuelvo y hago lo mismo, 40 minutos. El jueves vuelvo y hago lo mismo, otros 40 minutos. Y ya para el viernes voy a tener lista la, los temas del nuevo parcial. Y bueno, estos serían los métodos de estudio que más utilizo para tratar de ser una buena estudiante, ¿cierto? Bueno, espero les haya gustado mucho, espero se encuentren muy bien, y hasta luego.